Tercer episodio del día. En este maratón tenemos a Javier. Hola, señor. Muchísimo gusto, Javier. Cuéntanos, siempre para empezar, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu contexto? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Todo eso. Mira, pues mi nombre completo es Javier de Jesús Vázquez Morales. Soy residente aquí en Cajititlán, Jalisco. Vengo de una familia, soy el hijo menor de 2 hermanos. Siento que vengo de un seno muy católico. ¿Sí? Anteriormente estudié en la secundaria técnica número 112 y estoy en cuarto semestre de preparatoria. Bien. Sabes, hemos compartido competencias, hemos compartido viajes, han sido muy buenos, la verdad. Así que cuéntanos un poco sobre tu experiencia en competir, en hacer exámenes, todo esto. Pues yo lo he sentido muy cómodo desde la primera vez que la maestra Susana me invitó a filosofía. Ya no sabía cómo estaba el rollo, pero poco a poco vas adentrándote y te va gustando. Pienso que principalmente es aprender y como toda competencia intentar ganar. Pero como tú lo has dicho, creo que han sido experiencias muy buenas, muy satisfactorias, no solo en lo académico, sino hemos hecho grandes amistades. Y hemos compartido momentos inolvidables. La gente que conocemos también, muy importante, ¿no? Sí. Y cuéntanos en qué concursos has participado. Nos hablaste sobre uno de filosofía, ese fue tu primer Sí, mi primer concurso. En 2024 que ingresé fue en septiembre y la segunda ronda fue en noviembre y obtuve el segundo lugar en filosofía estatal. O sea, pasaste de fase. Pasé de ronda regional a estatal. Y conseguiste un segundo lugar. Sí. ¿Qué semestre estabas? En primer semestre. Primero, wow, espectacular. ¿Otros más en los que hayas participado? También matemáticas. Recuerdo que el profe Manuel Cortés fue el profe que nos invitó, como él nos impartía matemáticas en primer semestre, nos dijo, principalmente mi interés, quizás en lo principal no fue aprender, sino nos platicó que había puntos. Y pasar la materia. Pasar la materia era mi primer logro, o lo que quería lograr. Pero metiéndome a las matemáticas aprendí que no solo es pasar, sino aprender y disfrutar cada momento. A día de hoy, ¿crees que te gustan las matemáticas, las competencias de mate? Sí, creo que se me hacen las más competentes. Porque a diferencia de otros exámenes, como por ejemplo español, la mayoría son de exámenes de preguntas abiertas, que tú tienes que razonar, llegar a la respuesta y sobre todo saber explicarla. Que es lo que le añade un grado de dificultad a las preguntas que son de opción múltiple, como en español. Sí, en general tienes que mostrar todo tu razonamiento, ¿no? Ya no es nada más poner una opción. Una opción, Sí, ¿y algún otro en el que hayas participado? Pues español, con la maestra Susana en la Olimpiada de Lengua Materna. También he participado en Spelling Bee, incluso el día de ayer se llevó y obtuvo un cuarto lugar. ¿Cuarto lugar te llevaron allá a Atlanta? Sí, con el maestro Oscar y la maestra Mercedes. Cuéntanos de esa experiencia. Yo en Spelling Bee la verdad que soy medio malo. Pues mira, fue algo quizás irónico. En la ronda preliminar aquí, yo no fui el elegido, quedé como tercera opción. Pero la compañera que fue la elegida no pudo asistir. Fue la fotografía de los alumnos de sexto. La madrina no pudo ir. Sí. ¿Y el prota por qué no fue? No, el protagonista sí pudo ir. Sí. Eran ir dos. Uno del turno matutino y uno del turno vespertino. Y la segunda opción del turno matutino ya se había ido a su casa. Entonces, un compañero hoy me dice, oye, el maestro Oscar dice que si vas al spinning. Y pues fue algo... ¿Y quiénes fueron los primeros 3 lugares? Fue Juan Antonio de la Prepa de Tlajo, una chica que no conozco su nombre de San Agustín, y el tercer lugar también de San Agustín. Los de San Agustín andan por ahí. Sí. También el spelling pasado, que ellos agarraron ahí. ¿Ellos también ganaron? Sí. ¿En oratoria no has participado? No, si bien siento que sí pudiera lograrlo o poder hacerlo, tengo meses terminando un boceto de un monólogo, un discurso. Un discurso de lo que tengo que decir.
¿Sobre qué trata? Habla un poco sobre la inseguridad, el temor y cómo ha impactado mucho en este tiempo, por ejemplo, en el siglo XXI, las enfermedades, o yo lo llamo lo malo verdaderamente no viene sino a veces de la salud, sino de la mente. Ok, suena muy interesante, la verdad. ¿Con eso vas a participar o piensas dar? Pienso participar, no lo he terminado, no me he dado el tiempo quizás suficiente, pero espero terminarlo y poder Pues participar. esperemos algún día poder verlo, poder Sí. escucharlo. Y si quieres pasamos a la actividad. Muy bien. Tenemos 3 chocolates de distintos porcentajes. El primero, 60%. Es el más leve de todos, así que puedes tomar uno. Me dices, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Bueno, y también empezamos con la analogía entre el proceso del chocolate y tu vida. En este caso empezamos con la cosecha. La cosecha es cuando cortan la vaina del cacao y sacan de ahí los granitos, ¿no? Los granos de cacao. Y me gustaría preguntarte, ¿notas algo en específico en el sabor del chocolate? Me recuerda a chocolate de mi infancia, como no es tan cargado, estilo Carlos V, de los de moneda. Ok. Me traen recuerdos del sabor, más que nada. Justamente la cosecha es el origen, el inicio de todo. ¿Cuál dirías que es su origen? Mi origen, pues, como te dije en un principio, soy muy católico, pienso que mi origen viene de Dios, pero después mi familia en todo momento me ha guiado, no ha exigido, ha estado siempre presente, pero al mismo tiempo me ha dado esa libertad de elegir y sobre todo pues de desarrollarme en ámbitos, tanto como por ejemplo en competencias, como en lo emocional, en lo deportivo. Tengo mucha confianza tanto con ellos como, por ejemplo, me han dejado participar en fútbol y salir a otros lugares a conocer lo que realmente me gusta. Cuéntanos cómo es vivir dentro de una familia o de un núcleo católico. Pues principalmente es el temor a Dios, no el temor de tenerle miedo a Dios, sino de fallarle. Pienso que si no tenemos un temor de Dios, todos pueden ir abajo. Tenemos a veces, o vivimos con el mundo tan rápido que se nos olvida pues quién nos hizo, quién nos creó, y que tenemos una misión, sobre todo hacia Él y para el mundo. Muy importante esa misión, ese propósito, que te lo preguntaré un poco más adelante. De momento, me gustaría saber cuál es tu experiencia o cómo afrontas cada competencia. ¿Cuál es tu preparación? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta o qué no te gusta de competir? Pues la preparación desde el primer momento empieza cuando el maestro nos invita, ya sea en español la maestra Susana, en filosofía ahora el maestro Jesús Delgado, en matemáticas el profe Eugenio y Manuel, en fútbol ya sea Beto o Eloy. También pienso que es el momento de la preparación, el decir, quiero participar, estoy realmente preparado. Si la respuesta, pues en este caso, en mi parte casi es siempre sí. Sigo adelante. Después viene la preparación, que es, por ejemplo, en fútbol, ir a entrenar, ir a conocer a los compañeros. En matemáticas es venir aquí 3 días a la semana a resolver problemas. Con la maestra Susana normalmente ella nos deja actividades durante su clase o de tarea para aprender formulario, normalmente es lo que mayormente nos deja. Filosofía, pues más que nada es tomar un punto de partida de, pienso que uno siempre, la filosofía la tiene en uno mismo. Por ejemplo, tomar un punto que a ti te agrade o que no te agrade y la frase o el tema que esté, sentirlo como si fuera hacia ti y sacar un tema. Y pues eso sería la preparación para poder, ahora sí, poder ir a competir, ya que no solo es ir a participar, pienso, pero lo importante sí es participar, pero como toda competencia te digo, casi uno siempre quiere ganar. Sí, es verdad. Nos había hablado, también habíamos invitado a Venus, que también había participado y había ganado en lo de filosofía. Y escuchamos ya su perspectiva, queríamos saber cuál es la tuya en cuanto sobre qué tema hablaste. Nos habían dicho
que funcionaba dándote una frase y tú desarrollabas un tema. Explícanos más o menos desde tu perspectiva. Sí, mira, este año yo no participé, no me sentí lo realmente preparado, pero mi primera experiencia que fue entrando, yo hablé mucho sobre la familia. Siento que ahorita es el punto de destrucción, todo se enfoca hacia ellos. Atacar a la familia es desde el punto principal, o pienso que es lo que actualmente la sociedad está haciendo, y esto daña mucho a los individuos, a las nuevas generaciones y futuras, no solo al presente. Se muestran muchos casos de ansiedad, suicidios, que anteriormente no se daban tanto, y pues creo que fue mi punto de partida desde un principio. Por ejemplo, otro punto, las herencias. Hay familias que se pelean mucho. No recuerdo bien la frase que me tocó al principio, pero era algo sobre el amor y fraternidad. Y a partir de ese punto me fui a tratar en la familia, que es lo que principalmente digo que es lo que se afecta actualmente. Y si tratamos de mejorarlo, quizás no ahora, pero en un futuro se puede lograr esas familias no perfectas, pero sino que generan una buena sociedad. Sí, claro, un punto importantísimo, y justo me hace recordar a un tema con el que lamentablemente yo me desperté y vi en las noticias que estaba una señora, bueno, más que una señora, una joven, una chica de 25 años, que había pedido la eutanasia. ¿Sabes de este caso? En lo particular no, pero sí he sabido incluso, no familiares, pero sí amigos que quizás no una mayor edad, ni una enfermedad grave, pero entre los 30 y 40 años sí han solicitado la eutanasia como una medida que en lo personal a mí no se me hace o no es correcto. Ok. Creo que se llamaba Noelia, la chica. ¿Y por qué lo traigo a colación? Justamente porque ella tenía un contexto de familia complicado. Parece ser que tenía una especie de padre ausente. Entonces, me gustaría saber cómo compartes esta situación de las familias disfuncionales, que en México se podría decir que son muchísimas, y qué podrías plantear para que esto mejore. Pues mira, sí, en el presente de México, y lamentablemente ya durante varias décadas, estas familias han ido creciendo. Muchos dicen que es por la mujer, pero no es mi punto de vista. Creo que tanto hombre como mujer pueden trabajar, pero si tienes un hijo o vas a tener un hijo, tienes que tener la responsabilidad de lo que vas a engendrar. Un ejemplo, el aborto, para mí también está mal el aborto, pero tienes que tener esa mentalidad clara. No vas a traer un perro, no vas a traer un gato, vas a traer un hijo. Sí. Lo vas a engendrar, es futura generación de México, del mundo. Y creo que más que nunca hoy los padres se evaden esa responsabilidad de ser papá. Desde un simple permiso, por ejemplo, papá, ¿puedo ir a tal lugar? Hay papás que ya ni siquiera preguntan a dónde, le dicen simplemente sí. Después pasan problemas, llega a morir, desapariciones, y ¿qué es lo que echan la culpa? Al papá o a la mamá, entre ellos mismos, y empiezan las distorsiones. Creo que un plan es, más que nada, tomar responsabilidad primero. Si vas a tener un hijo, tener tanto ganas como esa conciencia de lo que vas a hacer y de lo que va a tener cada acto que hagas hacia tu hijo o hacia tu hija. Pues también, en lo personal, yo recomiendo mucho un psicólogo. Okay. Muchos dicen, ¿estoy loco? No estás loco. Para todo, siempre un psicólogo te va a ayudar tanto en dudas, para que no se hagan esas lagunas mentales y caigan a situaciones más graves. Segundo, en lo personal, yo recomiendo también acercarse mucho a Dios. Aunque no seas creyente, tienes que creer en algo, y ese algo te dará fuerza. En lo personal, para mí es Dios. Y cuando yo me siento caído o algo, siempre ir a misa, ir al templo, y poco a poco, y quizás sin saber cómo, esas heridas van sanando. Y por último, pues el compartir los tiempos. Por ejemplo, tú siendo mamá y yo siendo papá, trabajando al mismo tiempo, decir,
a tales horas te toca a ti el hijo, pero verdaderamente encargarse, no simplemente decir, lo voy a dejar ir con sus amigos o le voy a contratar a alguien para que en ese tiempo lo cuide, sino preguntarle qué tiene, qué lo aflige, en qué está bien, en qué está mal, apoyar, jugar con él. Yo tuve la suerte de que todavía mi papá jugó conmigo. Creo que es una de las mejores experiencias que te quedan para cuando vas creciendo, y sobre todo la confianza, más que nada. Hay personas que le tienen mucha confianza a un amigo, a cualquier persona, pero yo digo que no hay mejor consejo que el de un padre o una madre. El rol de los padres y de las madres en la crianza de los hijos, de los dos, no se puede dividir la responsabilidad en uno solo. Y ciertamente hay veces que los hijos se equivocan. La verdad, son situaciones muy complejas. No se trata de juzgar a la gente, sino de entender por qué sucede, señalar el problema y resolverlo. Sí. Y como tú dices, sí, efectivamente está teniendo un ataque muy grande la familia. Y ya no solo ideológicamente, sino con los celulares, con todas las distracciones que se tienen, porque muchas veces ni siquiera piensas en cómo se siente hoy mi hijo o cómo se siente hoy mi padre. Y eso termina afectando, termina erosionando pues la relación que se tiene. Muchas gracias por esas palabras, por esa reflexión. Y bueno, si quieres pasamos al siguiente chocolate y nos hablas un poco más de tu relación con Dios, ¿no? Sí. Este es el chocolate de 80%. Okay. Aquí llegamos al tueste, ese momento en el que los granos que hemos conseguido los pasamos por fuego controlado. Y en este caso, siempre hacemos la analogía de cuál crees que es ese momento, ese proceso de tu vida en el que te estás tostando, estás cambiando algo de ti, de tu personalidad. Pues yo pienso que ese momento de cambio llega entre la adolescencia y la juventud. Okay. Este choque de personalidad, o incluso a veces en la niñez, el dejar de ser niño para ser adolescente. Sí. Ahí viene quizás el primer choque entre las ideas de papá y mamá, entre las ideas de los amigos y entre lo que pienso yo. Ejemplo claro, por ejemplo, hoy las modas. Okay. Los influencers a veces pueden más que como te comentaba, que un padre o una madre. Sí. Pero creo que al final en uno está la decisión, en ese proceso de cambio, como mencionas tú, ¿sabes? Voy a cambiar esto, solo voy a tomar esto, pero lo voy a mejorar con esto. Es el primer momento de cambio entre niñez y adolescencia. El segundo cambio para mí es adolescencia-juventud. Es un cambio quizás menor que el de la niñez a la adolescencia, pero para mí es donde se forja verdaderamente la personalidad. Ya decides tú tu forma de ser, cómo te vistes, cómo te cambias y cómo eres principalmente. Aquí es donde para mí un punto neutral. Si tuviste confianza con tus padres, las vas a seguir teniendo, pero si lamentablemente no lo lograste, he tenido casos de familiares que después de la juventud hicieron con su vida un cacahuate. Sí. Y pues se salieron muy afectados. Y el último cambio pues ya es de la juventud a la adultez, ya es la maduración. Ya no es solo el cómo quiero ser, sino el qué voy a actuar y qué voy a hacer para la sociedad. Pues para mí son los cambios, pero el más importante, o como en este caso el 80% del chocolate, para mí es el de la niñez a la adolescencia. Okay. El cambio más radical. ¿Tú crees entonces que una relación de los padres con el hijo es muy difícil, digamos, reconciliarse o empezar a tener una relación como debería ser de niño a partir de la adolescencia? Sí, porque principalmente quizás los recuerdos o más felices o los más dolorosos uno los tiene en su adolescencia. Bueno, en este caso la niñez, perdón. Quizás recuerdas, mi papá me pegó y te queda ese trauma de por vida. Sí. Y quizás si nunca lo arreglaron, si el padre no pidió perdón, o si el hijo tenía la culpa y también le dice, creo que me excedí en esto, pero también el padre, y no hay esa reconciliación, quizás en un futuro digan el por qué se alejó de mí o por qué hay esa grieta tan grande que no se puede sanar, y pues quizás fue ese momento, o la felicidad al contrario. Si logras tener un buen lazo con tus padres, confianza, felicidad, no todo es quizás alegría,
porque la vida hay momentos grises y momentos blancos. Altos y bajos. Sí, pero siento que sí está en ese... Para mí es muy difícil ya reconciliar después de la juventud, o en este caso la niñez. Para mí es lo esencial de tener confianza con tus papás. Sí. Y como te hablaba, te quería preguntar acerca de tu relación con Dios. ¿Cómo te relacionas con Dios, digamos, habiendo crecido en una cuna católica, teniendo ciertos hábitos? ¿Podrías contarnos acerca de eso? Sí, pues mira, desde muy chico fui muy acogido en mi seno familiar, y como el contexto era muy católico, me empezaron pues a tener esos hábitos católicos, por ejemplo, ir a misa los domingos, de vez en cuando rezar el rosario, platicar con Dios. Muchos dicen, Dios está en todos lados, pero sí, pero siento que en el templo es donde existe esa verdadera conexión con Dios. Más tarde, después de salir mi educación en el preescolar, ingresé a un colegio de madres que está aquí en Cajititlán. Okay. Ahí pasé toda mi primaria a los 6 años. Recuerdo mucho de ahí que cada viernes 1 de mes ir a misa, encomendarnos al Sagrado Corazón. Okay. Pues aparte, las madres son de la Congregación del Verbo Encarnado. Cada 25 de marzo que recién pasó, se hace mucho énfasis hacia el Verbo Encarnado y hacia la fundadora Jeanne Chechard de Mattel. Creo que este fue mi punto de partida para decidir si ser católico o no. Okay. Quizás hay muchos que dicen, no, mi papá me enfada que me lleve al templo. Y quizás en un punto sí puede ser molesto decir, yo tengo mis cosas que hacer, pero poco a poco vas entendiendo que sí necesitas de Dios. Hay cosas que son extraordinarias, que siento que las personas solo podemos hacer cosas ordinarias, que ocupamos esa chispa para que se logren. Y por último, cuando terminé la secundaria, me entró esa duda del seminario. Ingresé al preseminario de aquí de la diócesis de Guadalajara, para ver si me animaba o no. Al fin decidí que quizás no es mi vocación, o no era en ese momento, y seguir en mi vida como laico, obedeciendo a Dios, tratando bien en el mundo, porque sobre todo creo que ese es el punto del católico. No es solo ir a misa, sino el cómo se trata, o cómo se vive al salir. Verdaderamente es donde están las pruebas. Y pues creo que esto fue todo mi contexto católico que me ha llevado a hoy ser la persona que soy. Okay, ¿podrías contarnos acerca de ese seminario? Y si quisieras en algún momento retomarlo. Pues fue una semana, como dije, es un preseminario. Te alejas literalmente de tu familia. Un domingo ingresé a las 12 del día. Te desconectas totalmente del mundo, y pues vas, por ejemplo, entrando fue la primera clase, creo que fueron 2-3 horas, sobre verdaderamente primero, si crees en alguien. Okay. Después el por qué creer en Dios y el cómo vivir esa fe. Creo que fue algo que me quedó muy, muy claro ese primer día. Pues como toda persona, pues ocupamos comer, hay comida. Es un comedor para aproximadamente, en el seminario menor no recuerdo si eran un poco más de 500 o 300 personas. Okay. En ese momento no llenamos todos, obviamente, el preseminario, pero recuerdo que unas cocineras eran las únicas mujeres en todo que eran las cocineras. Fueron las que nos daban de comer. Los seminaristas de servicio eran los que nos estaban llevando los platos y todo, y eran una mesa, compartir con 7 personas, que eran los que tenían el límite de la mesa, el platicar con ellos, saber sus contextos más que nada, el preguntarnos por qué estamos ahí, y ya terminada la comida, porque no te dan plato, pero es una comida en general, es como para aprender a compartir. Okay. Y igual, leche, café, todo compartido, por así decirlo. Sí. No nos quedamos sin hambre, sino todos sabíamos que quizás alguien ocupaba más, alguien ocupaba menos, y pues sí nos fuimos durante esa semana acoplando bien. Okay.
Después había un momento de oración por agradecer la comida. Íbamos a la capilla que está en el centro del seminario menor. Después tocaba la actividad deportiva. ¿Hacían deporte? Hacíamos deporte. ¿Qué hacían? ¿Fútbol? Podías elegir voleibol, fútbol y básquetbol. Okay. Ya dependiendo lo que elegías, ya había un seminarista o un padre dedicado pues a impartir la sesión. El primer día era simplemente recreación, jugamos retas. Ya a partir del segundo día y hasta el último hubo una competencia. Okay. Para ver quién ganaba de todos los salones. Sí. Fue algo muy divertido, lo personal. Yo elegí fútbol, no me arrepiento, pero otra cosa después era el baño. Quizás no era el mejor baño, pero había agua helada incluso, pero creo que aprendías a sobre todo llevar esas situaciones. Sí. Después volvíamos a clases, por la noche rezábamos el rosario. Igual en el dormitorio era un solo cuarto largo, aproximadamente 30-35 camas. Okay. Cada quien tenía su colchón, su cama y pues dormía. Era un cuarto compartido. Nos dormíamos alrededor de las 10 de la noche para despertar 5:30, 6, hacia hacer oración, ir a misa de la mañana, 7 de la mañana. Otra cosa también que me gustó mucho, que durante esa semana no solo se arrimaron los padres para preguntarnos que cómo estaba nuestra fe, sino un psicólogo también para evaluarnos. Okay. Qué teníamos, si nuestro contexto familiar era duro, por qué decidimos ir. Y el día final, el sábado, te preguntaba pues si querías, había dos opciones: quedarte pues en el seminario, que estaba solo para sexto de primaria a primero de secundaria en esa transición, y de tercero de secundaria a preparatoria. En mi caso, si no elegía, era irme a seminarista en familia, que pues es tener una vez por semana una charla en Tlajomulco. Hay una casa que se conoce como seminario en familia. Okay. Y el trabajo, o digamos que tu acción está en compartir lo que aprendes durante la semana con las personas. Vivir el seminario de tu familia, sí, para decidir si al final te integras o no al sacerdocio o si sigues con tu vida como laico. En mi caso, yo me quedé sin nada. Decidí de 100% ser sí, laico para ver si en un futuro quizás, no digo que no digo que sí, pero ver qué podría pasar. Otra cosa que aprendí mucho fue la responsabilidad. Okay. En esa semana quizás el aseo de toda la casa, es un seminario grande, nos tocaba a todos por hacer el aseo en el no se me fue el nombre, pues eran los pasillos, el patio general, barrer, limpiar, asear nuestro cuarto, que no falte nada. Creo que fue un punto muy importante, y sobre todo algo que me marcó fue esa desconexión con el mundo, porque no estás ni con tu familia ni con el celular. Creo que ese ruido o todo esa masa de que no te deja a veces escuchar o ver verdaderamente lo que hay, que no te permite estar presente muchas veces. Ajá. Fue como ese momento de decir, ok, a veces no veo esto, pero creo que si hago estas cosas o intento concentrarme verdaderamente, puedo lograr ese momento. Y fue, como te digo, esa semana fue muy buena. Y al final, volver a mis papás, pues también es algo importante. También había actividades teatrales, hacer nuestra propia porra y pues actividades que en lo general son muy buenas. Creo que verdaderamente no solo están porque deben estar, sino verdaderamente tienen un sentido que a cada persona lo puede tomar diferente, pero creo que tiene el mismo o hacia el mismo resultado, que es tomar una decisión si ser seminarista o querer llegar sacerdote o quedarte como laico. Okay. Y esto genera mucha comunidad, genera lazos fuertes de personas y encima que comparten tu fe. Sí. Es muy bueno. ¿Qué te pareció el chocolate? Sí, está muy bueno. Está más fuerte, pero se nota esa diferencia de amargura. Sí, ya es más café, digo yo.
Ok. Más que orgullo. Bueno, nunca había escuchado una forma de describirlo así. Entonces, si quieres, pasamos al de 100%. He de decirte que no a todos les ha gustado. Así que lo que te cuento, saboréalo, siéntelo, piensa si te gusta o no. Y bueno, aquí hemos llegado a la molienda. La molienda es ese proceso en el que ya tenemos los granos tostados, ya tenemos todo listo para molerlo con un propósito. En este caso, son las barras de chocolate. Así que, 2 preguntas. La primera, ¿cuál crees que ha sido el proceso más difícil que has vivido a día de hoy? Y la segunda, ¿cuál crees que es tu propósito? Justo como te dije que te iba a preguntar, ¿cuál crees que es tu propósito y tu misión? Pues quizás el proceso más duro para mí fue esa adaptación después de la pandemia. Entrando a la secundaria, tuve que, bueno, no sé si recuerdas que separaron mitad y mitad. Sí, una semana y una semana. En mi caso, en mi salón, no quedaron ni siquiera compañeros o compañeras que conocía de mi primaria, y ni siquiera los que iban estaban en mi semana. Entonces fue un cambio difícil para mí, el adaptarme, el hacer nuevos amigos. No tardé mucho, pero quizás esos 2-3 días sí fueron un proceso difícil. Creo que afortunadamente es el proceso más difícil que he vivido. No he vivido la muerte de algún familiar, de algún ser querido, pero creo que fue ese choque, esa transición de niñez, adolescencia, lo que más el proceso que me ha resultado más difícil. Y sobre mi misión, aún no la tengo definida. Okay. Siento que todavía está en proceso de generación. Pero siento que todos estamos aquí para ayudarnos a todos. Nadie es indispensable, pero siento que todos ocupamos de todos. Si estás es por algo, no es por simplemente estar ahí. Dicen los profes, no es por calentar la butaca. Sí. Creo que la principal meta es siempre ayudar. Tratar, por ejemplo, algún compañero que no entiende un problema, por así explicarlo de manera fácil, explicarle, no solo darle el problema, la respuesta, porque a veces creo que es se pierde un error, ese proceso de enseñar. Sí. Incluso todavía, por ejemplo, en lo académico todavía no tengo una carrera específica de qué estudiar. Entonces digo que mi misión todavía está en proceso, pero es mucho sobre ayudar, creo que, a los demás. Sí. ¿Qué te pareció el chocolate? ¿Está amargo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Del 1 al 10, ¿cuánto le darías? Yo creo que del 1 al 10 le doy un 7. No soy tan... Okay. Me gusta mucho el café amargo, pero creo que sí hay un cambio del café de taza agua a simplemente lavar. Pues sí, es verdad. No a todos les gustó. Hay gente que se quejaba, hacía caras. Pero lo bueno es que no habías probado algo así, ¿verdad? No, me gusta a mí mucho el chocolate, pero compartido, por ejemplo, chocolate con cereza, chocolate con avena, chocolate con leche blanca, con vino tinto, y prácticamente siempre 60 o 70-30. Sí. No pasas de ahí. Pues muy bien, me alegra mucho que hayas querido compartir tus experiencias, y me gustaría saber también, ¿algún momento has sufrido, digamos, dudas? ¿Has tenido dudas de lo que crees, de la fe que tienes, o de si incluso profesas la fe correcta? Pues creo que como a toda persona siempre le llega la duda sobre su religión. Y al momento no he sentido quizás esa prueba o algo que me haga alejarme como tanto de la religión o pensar si realmente estoy en lo correcto, pero siento que soy una persona muy analítica, y considero que estoy en lo correcto. Quizás nadie lo sabe, porque nadie ha venido después de la muerte a decir esta es la religión incorrecta, o está creyendo en lo malo o está creyendo en lo bueno. Si no, pues en primera parte creo que, como te dije, la familia tiene mucho que ver, pero al fin y al cabo en uno está la decisión de si seguir sus raíces o dejarlas.
siento que en lo personal Dios ha ayudado mucho a mí, a mi familia, a mis cercanos, y creo que es un punto muy fuerte para no dejar de creer en Él. Quizás parezca tonto o ingenuo, pero creo que siempre creer en Dios es mi fortaleza. Okay. Y también, como tú decías, una persona muy analítica, ¿no? Una persona que analiza realmente lo que cree, es capaz de construir argumentos sólidos, es capaz de buscar otras opciones, buscar las respuestas que difieren de ti. ¿Qué podrías decir acerca, al menos yo como cristiano he escuchado muchas veces, que se estigmatiza mucho a las demás religiones? Y es verdad, porque las religiones son excluyentes por sí mismas. Sí. En los seminarios, en toda tu experiencia, ¿has notado esta especie de rechazo hacia las demás ideas? Pues creo que, como en todo humano, creo que está la razón de decir, yo tengo la razón, sí. Y quiero que quieran creer en esto. Pues sí, creo lo personal, la religión católica profesa que Dios dio la libertad para elegir. Okay. En lo primero, por ejemplo, nos vamos a la conquista. Quizás sí, la religión católica con la Santa Inquisición tuvo ahí mucho que ver en la forma, más que nada. Quizás no era la forma de llevar las cosas. De llevar, quemar, maltratarlos. Quizás iba a ser un proceso largo de cambio, pero creo que ahí hubo un error, y creo que es un punto de partida para que tanto otras personas, otras religiones, critiquen a la fe católica, en este caso también fe cristiana, dependiendo los puntos de vista, pero siento que como todo, no hay un Dios como tal vivo aquí en la tierra. Los que nos encargamos somos nosotros de servirle o de honrar a Dios, y los encargados somos humanos. Siento que todos los humanos tenemos errores, y creo que nadie está eximido de cometerlos. Ha sido durante años y durante siglos muy criticada la iglesia por sí rechazar. Creo que sí hay un cierto rechazo, es cierto, hacia otras religiones, quizás ya no tan marcado como en otras épocas, pero sí sigue siendo, quizás no, sí rechazo, pero más como hacia conviértete o empieza a creer en lo de nosotros, una invitación, no solo el rechazo, sino creo que si estás en un error o vas por buen camino, pero te falta esto. Sí. En un caso, por ejemplo, el cristianismo, o los testigos de Jehová, que si bien están sobre la fe cristiana, no creen, por ejemplo, en los santos o en algunas festividades, que quizás, por ejemplo, yo creo que todos estamos destinados a ser santos. Okay. Lo dice la Biblia, creo que es todos profeta, rey y sacerdote, y todos estamos destinados a llegar a esa santidad, porque al fin y al cabo lo que conecta al humano y a Dios es esas personas que ya fallecieron, pero lograron tener esas ciertas virtudes que, aunque con errores, fueron más virtudes que lograron llegar a esa santidad, y son las conexiones verdaderamente con Dios más fuertes. Quizás no necesitamos de ellos para que sea una conexión, pero sí la enriquece, sí le da más fuerza a esa unión. Sí. Y otro caso, por ejemplo, pues creo que mucha gente dice sobre los libros ocultos, o que los deuterocanónicos. Ajá, que eliminan la iglesia, por decirlos, o los prohíbe. De igual manera, pues, como digo, a mí no me gusta ni criticar ni a una fe ni a otra, porque al fin y al cabo la persona es la que decide. Sí. Pero creo que sí está en ese proceso de entender qué es lo que uno quiere, creer, más que nada. Incluso hay gente que no cree nada, sí. Pero... De hecho, intentando recapitular todo lo que has dicho, sí,
Dentro de la eclesiología siempre se ha tenido desde la Iglesia Católica la regla de fe. Sí. Y esa regla de fe se ha respetado incluso cuando Martín Lutero, pues Sí. se dice muchas veces que creó la Iglesia cristiana y todo esto, el protestantismo. Sí. Pero lejos de los libros y todo esto, ¿cuál crees que es esa regla de fe? Porque hay que entender qué es lo que creemos para saber si ¿Verdad? hay cosas que son verdad o cosas que Sí. son mentira. Como te decía sobre el análisis, creo que el primer punto de partida, como te lo dije al principio, es, o en este caso, la Biblia tiene los mandamientos. ¿Okay? Creo que son un punto esencial de la fe cristiana. Esas quizás órdenes, porque sí inician con no, pero creo que es un punto de partida para entender que no es un capricho, no es por qué no los voy a hacer, sino es para honrar a Dios. Y sobre todo, lo que tú preguntabas, que era la regla de fe. La regla de fe, pues para mí está en honrar a Dios, tenerle temor, no miedo, sino temor a fallarle, temor a no seguir sus mandamientos. Porque desde mi experiencia, Dios no es un Dios que castiga, sino un Dios muy misericordioso. Pero Él te va a intentar ayudar siempre, pero si no te dejas, no hay manera. Y creo que esa es la regla de fe. Principalmente es creer. Y creer es creer en todo lo que es. Dices, creerle tanto a Dios como a lo que está escrito o lo que la iglesia dice en este caso. Para no meternos, como tú dices, en todo, la regla es en creerle, en honrarlo y tenerle temor. Sí. En este caso, hay algo interesante y es que, por ejemplo, o sea, pensando en la regla de fe es básicamente el Evangelio. Podríamos decir que sí, es el Evangelio, ya que consta de decir, nosotros somos pecadores, hemos fallado a Dios y el pecado nos ha alejado de Dios. Dios, para recuperar esa relación que tenía con nosotros, envió a su Hijo. Sí. Y en este caso, creemos que Jesús es Dios mismo, ¿no? Sí. En este caso, podemos pensar también que el que murió en la cruz vivía en esa dicotomía de ser Dios y hombre al mismo tiempo, 100% Dios y 100% hombre. Y también algo muy interesante, que revivió y ese es, digamos, el triunfo sobre la muerte. Hablando de los testigos de Jehová que mencionabas, ahí encuentras discrepancias porque ellos no creen que Jesús es Dios. Sí. Entonces, cuando se salen de la regla de fe, empiezas a decir, aquí hay algo con lo que tener cuidado. Se sale de lo que nosotros creemos y por lo tanto, como te decía, las religiones son excluyentes. Sí. Si tú no crees en esto específicamente, porque hay cosas que se pueden debatir. Sí, o incluso que pueden compartirse. Sí, pero la regla de fe es lo que nos da la salvación y la verdadera relación con Dios. Sí. Si no crees en eso, entonces, lo siento, pero no puedes llegar a ser cristiano salvo y nacido de nuevo. Y también una pregunta antes de pasar a la última actividad. ¿Cómo ves la religión católica a día de hoy? Últimamente ha habido mucho sincretismo. Sí. Y eso ciertamente es peligroso. Porque, por ejemplo, diciendo que el hinduismo y que todas las religiones llevan a Dios, nosotros sabemos que eso se aleja de la regla de fe y por lo tanto, no sé cómo lo veas tú, genera un problema, una contradicción al decir que todas las religiones llevan a Dios siendo católico. ¿Cómo lo ves tú esta parte? Pues a día de hoy la iglesia, siento que, bueno, en general la iglesia católica en particular está muy dañada. Okay. Creo que esos errores, pequeños o grandes, que hemos cometido los humanos, porque como te dije, somos nosotros quien en la tierra lleva esa vida de fe hacia Dios. Han pesado mucho. Creo que el análisis de las personas
bueno o malo, con errores o sin errores, ha caído en que la iglesia se ha equivocado mucho y quizás ha tenido errores imperdonables. Y creo que fue un primer punto de alejarse, por ejemplo, o incluso las familias tomar, bueno, creo que esto no me gusta de mi fe, hacer un Dios a tu medida. Sí. Y creo que, bueno, mira, no recuerdo el nombre, esta doctrinas, creencias. Doctrina no me la permite. Okay. Pero ve uno a esta y sí me lo va a permitir. Vámonos para allá. Y creo que es otro punto de partida hacia lo que ha alejado o lo que ha hecho que esta iglesia esté tan dañada actualmente. Sí. Y no solo la iglesia católica, sino toda la fe cristiana. La cristiandad. Sí, creo que ha caído mucho esa credibilidad que se tenía en otros años, por obligación o por lo que fuera, pero sí ha caído bastante mucho. Y sobre cómo veo de que que todas las sectas o todo nos lleva hacia un mismo Dios, creo que no, porque al fin y al cabo Dios solo hay uno. En este caso yo creo en Dios que es uno y trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Siento que en lo personal, siendo católico, que lo católico es el punto de partida, es ese camino que te va a llevar a la santidad y seguir siendo un buen hijo de Dios para no llegar a esa condenación. Que es otro punto que se ha criticado mucho a la iglesia, el infierno. Pero a final de cuentas, cuando tú crees en algo y sabes que es verdad, lo dices. Sí. Pues muy bien. Pasamos a la sección final. Siempre hacemos una reflexión, son unas palabras. Así que te invito a que te pongas cómodo, que cerremos los ojos, sí. Respiremos profundo. Cualquier idea, cualquier pensamiento o palabra que recuerdes, la compartes al final. Respiramos. Una vez más. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Respiramos. Y poco a poco podemos ir volviendo. ¿Qué piensas de estas palabras? Pues desde mi punto lo asocio mucho a mi fe. El decir que pase lo que pase, o llegue lo que llegue, en este caso Dios siempre estará ahí, pero al mismo tiempo saber escucharlo, no irnos en el ruido que tiene este mundo, por ejemplo, como te dije, siento que en estos momentos hay mucho ruido, tanto la televisión, todos los medios masivos de comunicación. Creo que hoy más que nunca son el principal ruido de toda persona que tiene fe, no solo en el caso del católico, sino en el caso del cristiano, los hindús, incluso cualquier religión que se tenga. Para mí, como cristiano, es súper importante esta pregunta, y es que siempre terminamos con ¿quién es Jesús de Nazaret para Javier? Para mí es Dios Hijo, que vino a redimir ese pecado de origen que cometió Adán y Eva. Es el Dios y el hombre que vino a salvarnos para volver a tener esa amistad con Dios, el poder ser hijos de Dios y sobre todo aquella conexión que verdaderamente tenemos con
con Dios Padre. Siento que Él es el que nos conecta, nos conoce como tal de todo, y creo que como todo hijo le puede platicar a su padre: él es mi amigo, o él tiene problemas, y nos intentará ayudar. Muy bien. ¿Algo que quieras decir para finalizar? Pues invitarlos a unirse a las Olimpiadas, no tener miedo, creo que es el principal. Okay. Siempre hay ventajas, no solo académicas que dan puntos, sino creo que hacen muy buenos amigos, sí, y las actividades son inolvidables. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Dial, por este tiempo. Nos vemos en el siguiente.